Hola María y Sandra. Bueno, Estamos recorde. les agradeceríamos si son tan amables de ponernos de dónde son cada uno. Así ya hoy tenemos... En el chat Sí. de México nos dice Diana. Manuel de Colombia, Eda de Miami, mira. Paula, una porteña como nosotros. Sandra de Perú. Eve de La Plata. Plata. Mucha gente de La Plata cursa con nosotros. Bueno, bienvenidos y, como dicen ahora acá, bienvenidos y bienvenidas a todas. María de Buenos Aires también, bienvenida María. Así que bueno, hoy vamos a hablar de coaching de relaciones y de las distinciones que se requieren como para poder trabajar en coaching de relaciones, ¿ok? Distinciones claramente que son características de este ámbito de aplicación. Para empezar, bueno, a ver, algo que queríamos decirles. Espere que pongo a compartir la pantalla. Aquí estamos. Se está grabando esto, ¿no, Santi? Estamos recording, sí señor. Muy bien. Según Zoom. Ok. Bien, a ver, lo que queremos decirles es que si quieren coachear parejas, pueden hacerlo, ¿entienden? Ahora, si quieren hacerlo profesionalmente, eso requiere especializarse. Hoy el coaching ha evolucionado de tal manera que ya se ha abierto a distintos ámbitos de aplicación y de dominio. Es un poco lo que sucedió con la medicina a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, donde antes eran todos médicos. Hoy ya no hay médicos, hoy hay cirujanos, ginecólogos, kinesiólogos, anestesistas. La gente, si bien tiene una forma, todos, por lo menos acá en Argentina, una formación inicial, que la misma, digamos, todos se reciben como médicos, ya nadie trabaja como médico, todo el mundo trabaja dentro de una especialidad. El coaching está hoy dentro de ese ámbito. Esta es una discusión que se está teniendo hoy en día en la ICF, en la International Coaching Federation, que es cómo incorporar al mundo del coaching todas las especializaciones que están habiendo. Y nosotros, desde la Escuela de Coaching de Relaciones, nos dedicamos exclusivamente a lo que son relaciones afectivas. Ahora vamos a ver un poco lo que son relaciones afectivas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, vamos a hablar de lo que son distinciones. Distinciones son aquellas herramientas, básicamente, que necesitarás para ampliar el marco conceptual de una manera que puedas percibir lo que no se ve a simple vista. Eso es una distinción. Distinción es cuando alguien puede distinguir algo de un todo. ¿Ok? Vamos a ver algunos recursos que hemos desarrollado nosotros, porque lo que es coaching de relaciones afectivas es un área que está en pleno desarrollo. ¿Ok? El coaching no nació para esto, nació básicamente del deporte originalmente, después se expandió de una manera increíble en lo que es el ámbito empresario, el ámbito ejecutivo, equipos, etcétera, pero en lo que es relaciones afectivas, no relaciones simplemente, hablo de relaciones afectivas. Ahí hay toda una cantidad de cosas que se están desarrollando y se está creciendo porque, claro, es un ámbito donde estamos metiéndonos, incursionando, ¿ok? Después vamos a ver lo que son patrones de vinculación. ¿Por qué? Porque en todo esto lo que vamos a hablar son cosas que hemos desarrollado, herramientas, perspectivas que hemos incorporado de otras disciplinas más allá del coaching. A ver, ¿quiénes lideramos este equipo? ¿Quiénes vamos a hablar hoy? Acá vamos a hablar dos personas. Está por un lado, estoy yo, Esteban Irigoyen, que soy el director y el fundador de la Escuela de Coaching de Relaciones. Yo hace más de 10 años que me dedico
en manera exclusiva lo que son relaciones afectivas. Me gradué como coach ontológico ya hace muchos años y a posteriori me especialicé como relationship coach en Estados Unidos. ¿Ok? Y por otro lado estaba mi hijo, que complementa todo lo que es el liderazgo de este equipo. Él es el director académico de la escuela, él es licenciado en psicología, no es solo coach de relaciones, ya falta actualizar, ya él es master coach en relaciones afectivas. ¿Ok? Y coach en formación. Y Y le juro que coach, tengo otra camisa, ¿eh? Es una ahí casualidad que en la foto está, esté con la misma. ahí está, coach ontológico en formación. Entonces, ¿qué ámbitos de aplicación tiene lo que es coaching de relaciones afectivas? Básicamente, individuos. Nos vienen individuos, nos vienen personas que ya sea que estén o no estén en pareja. Pero la razón, el quiebre por lo que vienen a nosotros son personas que están teniendo desafíos dentro del ámbito de sus relaciones afectivas, sobre todo relaciones amorosas. Algunas veces nos han venido relaciones materno-filiales, sobre todo, pero principalmente son más dentro del ámbito de relaciones amorosas. ¿Ok? Y dentro de ese espectro hemos trabajado con clientes de 19 a 69 años. Eso ha sido el espectro con los que hemos trabajado. Muchas relaciones amorosas, nos vienen relaciones de pareja, ya sea parejas que están en formación o parejas que tienen 40 años de casados. ¿Ok? Y finalmente lo que son relaciones familiares, que les hablaba, principalmente, alguna vez creo que ha habido algún caso de hermanos, pero principalmente son relaciones, y las que hemos trabajado son relaciones materno-filiales, es decir, madre-hija. Y les digo, son una delicia trabajar con, son una delicia, porque, qué sé yo, es un vínculo que tiene la característica inicial que no tiene ningún otro vínculo de relaciones afectivas, que es un vínculo indisoluble. Uno puede mandar al diablo a su pareja, puede divorciarse, etc. Uno no puede divorciarse de su madre, ni de su padre, ni de su hermano. Entonces, las relaciones familiares, sobre todo lo que son relaciones materno-filiales, que son las que más nos han venido, la verdad que ha sido una delicia trabajar con eso. ¿Algún comentario que quieras agregar, Sam? No, darte la razón, definitivamente. Es muy raro que nos toque padre e hijo o padre e hija. Lo que más nos ha tocado en lo que es familiares es madre e hija. Cada uno puede sacar sus conjeturas de por qué esa estadística funciona de esa manera, digamos. Y hermanos también, es una cosa rara. Pero sí, el fuerte, y es el fuerte porque es lo que más nos encontramos en el campo de trabajo, son las relaciones de pareja, por supuesto. Son las relaciones que más acuden a pedir asistencia, acompañamiento, ayuda una vez que entran en crisis, digamos. Conflictos en una relación materno-filial, paterno-filial, son cosas que generalmente damos más por sentado, digamos, y capaz nos habituamos, nos acostumbramos. Pero hay casos excepcionales donde las personas vienen con una intención muy clara de mejorar el vínculo. La experiencia que tuvimos es que es más que nada entre madre e hija y es muy especial trabajar esos casos. Muy especial, digamos. A mí personalmente me genera un poco de envidia, sinceramente. Pero bueno. Bueno, muy bien. A ver, todas las preguntas que se les vayan ocurriendo, los invitamos a que las escriban. Si quieren, las escriben en el chat, no hay ningún problema. Y luego, hacia el final de la exposición, vamos a crear un espacio como para que para que podamos conversarlas y evacuar todas las dudas que tengan. ¿Ok? Todas las dudas son bienvenidas. Bien, a ver. Nosotros, la verdad que hemos desarrollado toda una cantidad de distinciones dentro de ámbitos distintas que las que se trabajan bajo la mirada, la perspectiva de coaching tradicional, sobre todo lo que es coaching ontológico, no porque esas miradas sean limitadas, sino que son miradas que fueron creadas como para distintas áreas de trabajo o áreas de desempeño del ser humano. Dentro de lo que son las relaciones afectivas, principalmente en los vínculos amorosos, suceden cosas que no suceden en
en otros ámbitos como el ámbito laboral. Yo les pregunto a ustedes, piensen un poquito y díganme, ¿con qué relaciones, con qué personas que mantienen una relación afectiva son aquellas personas con las cuales no solo han tenido, sino suelen tener las discusiones con mayores desbordes emocionales? Aquellas discusiones, aquellas peleas que en ocasiones se repiten por años. Ya sea el vínculo afectivo que ustedes determinen. A ver, pónganlo ahí, hagamos un acto de honestidad con quienes han tenido o suelen tener las conversaciones más intensas. Pónganlo ahí en el chat, a ver. Eve dice con mi pareja, gracias Eve. Estela con mi familia, Macarena con mi hermana menor, Eda con mi hija, Paula con la pareja, la familia, con el papá de mis hijos. ¿Qué más? ¿Qué más? Sean honestos, sean honestos. Ya ven cómo empieza a haber una constante, ¿entienden? Que en general es parejas, hijos o padres, en ocasiones con algún hermano, pero son los vínculos más estrechos con aquellos que nos provocan los mayores desbordes emocionales. No solo nos provocan los desbordes emocionales, díganme, Manuel Fernando con hermanas, padres y pareja. Bueno, Manuel Fernando extendió un poquito, gracias por la honestidad Manuel Fernando, extendió un poquito como para con quienes tener discusiones, pero es lo que nos pasa, Manuel Fernando. Bienvenido al club, estimado. ¿Entiendes? Porque esas cosas, aparte, esto que les pasa, ¿es algo que les pasa hace poco o es algo que sucede desde hace años? Claro, fíjense, años, siempre, mucho tiempo. Uno a veces, claro, uno dice, uno llega un momento y dice desde siempre, porque ya no se acuerda desde cuándo empezó, ¿entienden? Entonces, fíjense, nosotros crecemos, nos vamos desarrollando, vamos creciendo como seres humanos, en determinadas áreas nos hacemos profesionales, estudiamos, en determinadas áreas nos volvemos sumamente funcionales, ¿ok? Funcionales, ¿qué significa? Que somos personas que podemos tener determinado logro material, éxito, crecer en una profesión, crecer en una empresa, en un ámbito deportivo. Y fíjense, eso es lo que le pasa, yo les digo, yo diría, el 100% de los seres humanos. Hay personas que son increíblemente exitosas, gente que está dentro de, digamos, los más ricos del mundo, pero no son capaces de desarrollar vínculos afectivos que sean plenos y significativos. Fíjense, el año pasado se divorciaron, creo, los dos más ricos del mundo, ¿entienden? Bill Gates y, ¿cómo se llama el de Amazon, Santi? ¿El pelado? Jeff Bezos. Bezos, Jeff Bezos, ¿entienden? Los dos tipos, si no son los dos, están entre los tres más ricos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Uno puede ser increíblemente exitoso, como es esta gente, en un ámbito empresarial, en un ámbito tremendamente competitivo, pero a su vez ser tremendamente disfuncional. No quiere decir que todos lo sean, ¿ok? No quiere decir que todos lo sean. Puede ser tremendamente disfuncional en otro ámbito. Y todos y nosotros nos pasa que hay cosas de un nivel de complejidad que es muy particular dentro de los ámbitos de las relaciones afectivas que vamos a ver que suceden y que no se suceden en otros ámbitos. Y para eso requiere desarrollar este tipo de distinciones. ¿Algo que agregar hasta acá, Sam? No, sigamos. Muy bien.
Entonces, ¿qué tenemos? Veamos algunas de las distinciones que vamos a ver hoy. Esto que se llama repitiendo versus aprendiendo. Lo que es la reactividad versus proactividad. Paz versus alivio. Y esto que es el norte, que es una herramienta que hemos desarrollado como para poder establecer objetivos de alguna manera, pero de una manera distinta que la forma en que se establecen objetivos en el coaching tradicional, porque no son objetivos materiales, ¿ok? Son otro tipo de objetivos. Entonces, arranquemos. Fíjense, nosotros entendemos que en las relaciones afectivas aparecen como dos caminos. Uno es un camino del repitiendo, y este es el camino hacia las relaciones que ya tienes o las relaciones que has podido crear. Y otro es el camino del aprendiendo, que es el camino hacia las relaciones que realmente quieres. Esas relaciones que soñamos tener con los demás, con ya sea una pareja, ya sea un padre, hermano, hijo, amigos, lo que sea. ¿Ok? Ahora, ese aprendizaje, el aprender a crear relaciones plenas y significativas, no es algo que nos salga naturalmente a los seres humanos. Los seres humanos tenemos por toda nuestra herencia primitiva, nuestra herencia del dominio animal, de que venimos de la naturaleza de alguna manera nos ha cableado todo nuestro sistema físico, nuestro cuerpo humano, nuestro sistema nervioso, etcétera, con un propósito. ¿Cuál creen que es ese propósito? Se lo repito de otra manera. ¿Cuál creen que es el pensamiento predominante que tiene cualquier animal en la naturaleza la mayor parte del día? ¿Cuál creen que es ese? ¿Qué es lo que está pensando? Está pensando el animal en sobrevivir. Así es, Eda. En sobrevivir. Digamos, poniéndolo de una manera sencilla. Claro, los instintos, exactamente. Cómo comer o evitar ser comido, ¿entienden? El instinto también nos lleva a todo el tema de la procreación. Fíjense que son cosas que no hacemos, son cosas que nos... El sexo, la atracción física son cosas que nos sucede. No es algo que hacemos, no es que uno ve a alguien de un objeto, digamos, otra persona al cual le atrae un determinado género y dice, ah, ok, ahora me va a atraer. No, eso es algo que a uno le sucede. Eso es la manera en que la naturaleza nos programó, por decirlo de una manera, como para que podamos sobrevivir. Todo nuestro cuerpo funciona de esa manera. Por eso, cada vez que baja el nivel de azúcar en sangre, se producen como distintas acciones en términos hormonales, en términos de señales, en términos del cerebro, y eso se siente como hambre y aparece las ganas de hacer algo. Y esas ganas lo que buscan simplemente es satisfacer una necesidad. El hambre, la sed, el calor, esa acción que llevamos como para poder satisfacer esa necesidad es simplemente algo que nos sucede, no es algo que hagamos de manera consciente. Y esa acción tiene un propósito. Ese propósito es sumamente básico y es simplemente, de alguna manera, sobrevivir o adaptarnos mejor a la situación en la que estamos en ese momento. Entonces, aquí aparece dos caminos. Un camino que es el repitiendo. Ese camino que es el repitiendo es el camino que nos sale. No tenemos que hacer nada. Y el otro camino que es el aprendiendo. Y la realidad es que no solemos aprenderlo en ningún lado, esto de cómo aprender a crear relaciones. Nadie nos enseñó que las relaciones afectivas es un espacio de diseño. ¿Cómo diseño? Sí, de diseño. Uno puede aprender
a diseñar relaciones afectivas. Y en función de lo que uno quiere diseñar, aprender a crear eso. ¿Ok? De la misma manera que el coaching ha ayudado como para aprender a crear espacios de trabajo o espacios de equipos deportivos, etcétera, como para poder desarrollar determinadas cualidades para lograr determinadas metas, ya el avance que ha tenido en lo que es coaching de relaciones ha sido exactamente eso, aprender que una relación es un espacio de diseño. Pero ¿qué es lo que pasa? Culturalmente no estamos preparados como para eso. Culturalmente creemos que encontramos pareja y nos va bien. Si nos va bien es porque tuvimos, ¿qué tuvimos si nos va bien en una pareja? ¿Qué es lo que nos dicen si de repente estamos en una relación? Suerte, exactamente. Exactamente. Entonces, ponemos el éxito en una relación afectiva en manos de la suerte, del azar. Entonces, de repente, me ven muy feliz con mi mujer, que estamos hace 22 años, y me decís, no, hermano, que vos tuviste una suerte, mirá la que te tocó, mirá la que me tocó a mí, qué es esto, qué es aquello, ¿entienden? Cuando no sabemos cómo se hace, claramente ni siquiera nos imaginamos que se puede hacer. El coaching simplemente ayuda a hacer una persona, a llevarla a atravesar un proceso de coaching de relaciones, donde básicamente es un proceso de aprendizaje, es un proceso de entrenamiento. Vamos a ver entrenamiento de qué. Entonces, aquí aparece una distinción que lo que les habíamos hablado inicialmente, que es esto de la reactividad versus la proactividad. Y esto de la reactividad versus la proactividad, ¿de qué se trata? A ver, veamos un poquito la reactividad. La reactividad, fíjense, después de, hablando de lo que son relaciones de pareja, después de la etapa del romance, ¿ok? Aquella etapa característica en la enorme mayoría de las relaciones de pareja, empieza a aparecer una etapa, una vez pasado lo que se denomina como ese shock hormonal, ¿ok? Que nos lleva a la etapa del enamoramiento, nos encontramos en otra etapa que se denomina la etapa de la lucha del poder. En esa etapa, la lucha del poder, empieza a surgir en cada uno de los integrantes de la relación. ¿A quién le pasó de verse en una relación de pareja? A ver, de repente sentir que cuando antes colaboraban, cooperaban, tiraban para el mismo lado, sin darse cuenta en determinado momento, se encontraron de esta manera tirando de la soga cada uno para su propio lado. A ver, ¿quién me podría decir? ¿A quién le pasó esto? Pónganlo ahí en el chat, por favor. Manuel, gracias Manuel. Estaba a punto de Santiago, decir, qué suerte que tiene la gente que está qué suerte que acá con a nosotros. ninguno le pasó, únicamente a nosotros. Ah, Cristina, Sandra, Eda, me imagino que el jajá es, y también me pasó. Saben que todas las relaciones atraviesan en determinado momento por esto. Es casi inevitable, ¿ok? A Eve con su primer pareja, bien. ¿Por qué? Acá, ¿qué es lo que aparece? Esta manera de, la manera en que cambiamos a Manuel y después de 34 años. ¿Qué tal, Manuel? La manera, algo aparece que a veces puede ser en poco tiempo, a veces no importa el tiempo, es indistintamente del tiempo. Empezamos a dar, donde antes éramos capaces de dar una respuesta adulta, pensada, deliberada, en determinado momento pasamos a dar un tipo de respuesta automática, pero de carácter infantil, torpe,
inmadura, primitiva, y esta respuesta surge reactivamente. En realidad no es algo que hagamos, ¿entienden? Es algo que nos sale frente a una situación. Lo que suele ocurrir es que esta situación suelen ser situaciones de la vida cotidiana, entonces terminan repitiéndose. A veces simplemente es decidir qué película vamos a ver al cine, ¿entienden? O qué vamos a ver hoy en Netflix. Entonces se produce un momento de decisión y en eso decir, uy Dios, yo me imagino, le pregunto eso a mi mujer, gorda, ¿qué vemos? Le digo, ¿qué vemos hoy? Lo que vos quieras. Ya cuando, a ver, cuando ya le voy a preguntar qué vemos hoy, qué película vemos hoy, y ya lo que vos quieras, ya sé todo el guión como una escena cinematográfica, como que alguien hubiera escrito el guión, ¿entienden? Entonces, claro, una parte de mí dice, bueno, ok, a ver, no te enojes, mantenete adulto, mantenete proactivo, porque la idea es pasar un momento agradable con tu mujer, ¿ok? Ahora, otra parte infantil, esa columna izquierda que conocemos los coaches, me está diciendo, uy, otra vez te lo está preguntando de la misma manera como vos digas algo y te va a criticar, qué sé yo. Entonces, claro, dice, pero igual mandásela igual. Entonces yo le digo, podemos ver la nueva de DC Comics, ¿entienden? Vamos a ver la última de Matrix. A mí me encantan las películas de acción y a mi mujer las películas románticas. Entonces me dice, ay, gordo, vos sabés que a mí no me gustan las de acción. A mí me gustan las películas románticas, las películas que terminan bien, ¿entienden? Y yo decir, uy, Dios, otra vez me tengo que fumar alguno de esos bodrios, ¿entienden que es una telenovela, vaya a saber de qué origen? ¿Cómo era la no sé qué de los gavilanes? ¿No? ¿Cómo se llama? Alguno por ahí me Pasión de puede... Gavilanes, está Pasión de diciendo. Gavilanes, ¿entienden? Ahora me tengo que fumar Pasión de Gavilanes. Entonces, y ahí es como que en un guión de una escena se vuelve a repetir simplemente disparando a la pregunta ¿qué vemos hoy en la noche? ¿Entienden? ¿Y qué es lo que suele terminar? Ella viendo en el cuarto, en nuestro cuarto, su película y yo viendo en mi computadora mi película. ¿Entienden? Y ambos frustrados por no saber cómo transitar esa, ese terreno fangoso en el cual nos lleva a encontrar un acuerdo en común como para pasar un momento agradable. Y en ocasiones, esas situaciones cotidianas se repiten con mucha más frecuencia de la que uno desearía. Entonces, y en esas uno se encuentra reaccionando, diciendo, haciendo esas cosas que lo más probable 15, 20, 30 minutos después dice, uy Dios, otra vez sopa, otra vez me enojé, otra vez levanté la voz, otra vez dije lo que después me arrepiento de haber dicho, ¿entienden? Y terminamos acostándonos, mirando cada uno para un lado, distinto, ¿ok? Porque entramos en esa discusión de una manera absolutamente infantil, sin saber cómo dejar de hacerlo. Ahora, eso es lo que nos sale. Eso es producto de nuestros condicionamientos previos. Eso no surge a partir de lo que el otro hace. Cada uno de nosotros trae una predisposición, una programación cuyo origen es muy anterior, incluso a haber conocido a esa persona. Todos esos orígenes, la mayor parte de esos orígenes, surgen, después Santi les va a explicar un poco mejor, que él sabe mucho más que yo de eso. Ahora, eso es lo que no nos sale a hacer, ¿entienden? ¿Por qué? Porque incluso en ocasiones, en una relación, decimos, ok, esto no funciona, esto es así, el problema es mi pareja. Entonces, yo creo, como vemos que el otro es el originario del problema, la solución está cambiando al otro. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría? Cambia al otro
y cuando vuelve con otro, al principio la cosa es hermosa, ¿entienden? Escoba nueva barre mejor. Pero la mayor parte de nuestros clientes vienen, a pesar de haber cambiado al otro, la cosa continúa, ¿entienden? Entonces viene y dice, no, es que tengo tanta mala suerte, yo me engancho a todos los hombres que terminan metiéndome los cuernos, todos ¿Cómo los te que... decía un cliente? ¿Te acuerdas del cliente español? Ah, un cliente español, qué divino gallego. Me decía, el gallego me decía, venía él con la pareja. En un momento la pareja, pre-pandemia era esto. Se fue al baño y el gallego me encaró y me dijo, hombre, dice, tengo una mala suerte, se me pegan todas las locas. Entonces yo le digo al gallego, y decime, mi amigo, ¿cuál es el común denominador entre todas las locas? No entiendo la pregunta. Sí, las locas van pasando, ¿quién es el que queda? Ese seré yo, y pregúntate, porque el que elige las locas no son las locas. Eres tú en todo caso. Y tampoco son locas, ¿entienden? Sino lo que hace es, la manera nosotros que todos los seres humanos tenemos de elegir pareja, a ver, pongan ahí quien alguna vez simplemente escuchó del complejo de Edipo, complejo de Electra o algo por el estilo. Pongan ahí en el chat, pongan ahí, pónganme yo escuché de eso. Estela, Cristina, Sandra, Manuel, casi todos lo hemos escuchado alguna vez. Bueno, eso es simplemente ese tipo de predisposición, no es exactamente lo que le vamos a hablar después, pero es de alguna manera un tipo de predisposición que todos tenemos como para volver en la vida adulta con una pareja, recrear relaciones en donde recreamos escenas de nuestra vida infantil. Y por eso de repente encontramos que nos encontramos con una pareja que tiene cualidades similares, a veces incluso el aspecto físico, de alguno de nuestros cuidadores principales, que en ocasiones es un padre, es una madre o lo que sea. Entonces de repente miramos, decir, uy Dios, ¿cómo se parece esta a mi madre? ¿Entienden? O me habla como mi madre, o me dice lo que tengo que hacer como mi madre, ¿entienden? Todas esas cuestiones no son casuales, son causales. Y ahí todos los seres humanos, de alguna manera, en función de cómo transitamos nuestra infancia, en función de cómo fuimos procesando todas nuestras... Ya se lo va a contar Santi, mucho mejor que yo. Así que mejor no sigo. Entonces, lo que pasa es que eso es lo que tenemos. Todos esos condicionamientos, toda esa programación que tenemos, eso es lo que tenemos, pero no es lo que somos. A ver, pónganos ahí quién en determinadas situaciones, a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo veo que una persona en la calle se pone violenta con un niño, con un menor, que algo me explota adentro, ¿entienden? Que me surge como una ira, ¿entienden? Una cosa de injusticia. ¿A quién siempre ante esa situación que recuerdan le sucede algo así? Como que cada vez que viene un hijo, un padre, una pareja, repito la pregunta, Manuel. Situaciones repetitivas que les producen enojos. Por ejemplo, cuando, a ver, le hablo de cosas cotidianas, ¿ok? Eh, cuando, claro, cosas de que De justicia, dice Eda. claro, cosas de injusticia. Por ejemplo, vamos por la calle y vemos una escena que uno puede ver en la calle, de repente como una persona está siendo violenta con una mascota. Una persona que está siendo violenta
con un menor. Alguien o una falta de respeto, por ejemplo. Ahí está Manuel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La manera en que reaccionan cada vez que esa situación se presenta, ¿es elegida o es algo que les sucede? Eso que les pasa cuando ven una injusticia, eso que les pasa cuando ven una falta de respeto, ese o enojarse, exactamente, gente. Esas son cosas que nos suceden. Es como algo, una situación activa un botón y hay algo, todo un proceso que se dispara, que ese proceso es tremendamente complejo. Ese proceso incluye shock hormonal, por eso se nos eleva la temperatura, por eso se nos carga de adrenalina el cuerpo. Todo eso es exactamente una reacción. Todos tenemos eso. Eso nos condiciona, ¿entienden? Cuando tenemos un shock de adrenalina en el cuerpo, se nos cierran los puños, el cuerpo lo que hace es se prepara para un ataque o una defensa o huida. Todo eso nos condiciona. El enojo nos condiciona, pero no nos define. Cuando no sabemos cómo gestionar nuestra reactividad, lo que sucede es que ese shock hormonal, ese shock emocional que lo acompaña, las 3 F como dice Esteban, exactamente. Flight, fight o freeze. Entonces, ese shock emocional lo que hace es termina tomando el control de nosotros. Entonces, enojados, hablamos o reaccionamos desde el enojo. Y cada vez que reaccionamos desde el enojo, el propósito de la reacción es otra que crear una relación plena y significativa del otro. Ahora vamos a ver cuál es el propósito. Y lo que es la proactividad. La proactividad simplemente es una respuesta que se encuentra alineada con lo que deseo lograr. Para que sea proactivo, primero tengo que tener en claro qué es lo que deseo lograr. Proactividad es actuar con un fin en mente. Eso es lo que es la proactividad. Ahora, la mayor parte, estas dos distinciones hay que tenerlas muy en claro, porque la mayor parte, le diría el 99% de las personas que vienen a nosotros, no vienen con un fin positivo en mente. Lo que vienen es buscando que les deje de pasar aquello que les causa sufrimiento. Las parejas vienen diciendo no queremos pelear más, no queremos discutir. Quiero dejar de estar solo cuando viene un individuo. Ahora, la proactividad es algo que lo que hacemos es buscamos que se vaya desarrollando a lo largo del proceso. Porque lo que vienen es reactivos. Entonces, proactividad es participar de la relación de una manera protagonista y responsable, no de una manera como nosotros nos sentimos como víctimas de la reactividad, porque es algo que nos sucede, no es algo que hacemos, ¿entienden? Como cuando nos da sueño, es algo que nos sucede, o como cuando tenemos ganas de dormir y no podemos dormir, no es algo que hagamos conscientemente, es algo que nos sucede. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué repetimos? ¿Por qué cuando esa manera de reaccionar ante una situación repetitiva, si no nos funciona para sentirnos en paz con nosotros mismos y con nuestra pareja, ¿por qué repetimos? Si no nos funciona para crecer y desarrollarnos como seres humanos, ¿por qué repetimos? ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo? En ocasiones, siempre. Y si no nos funciona para sentirnos más emocionalmente conectados con los demás, porque cuando se enojan, ¿se sienten conectados con los demás o se sienten como que toman distancia? ¿Por qué repetimos? Si no nos funciona para ser más efectivos en nuestra manera de relacionarnos,
con los demás, ¿por qué repetimos? Entonces acá entendemos, y acá donde aparece una nueva distinción. Está muy bien todo lo que están poniendo acá Diana, por no salir de la comunidad, lo conocido, lo familiar, porque resulta más fácil, exige menos, dice Manuel Fernando, por miedo, por no estar Miedo. solo, dice Domingo. Está muy bien todo esto que están poniendo. Porque somos incompetentes. A ver, Nos dio con un palo, Eda. sí. A ver, yo les digo por qué repetimos en nuestra visión, en las relaciones afectivas, estamos hablando. Porque este camino del repitiendo lo que busca simplemente es traer alivio. Ese alivio, el buscar alivio, es lo que dispara lo que se llama, lo que en un organismo vivo sería como una reacción homeostásica. Las reacciones homeostásicas es simplemente una propiedad que tienen los organismos vivos de buscar cuando hay un desequilibrio homeostática. Gracias, Santi. Cuando es buscar volver al equilibrio, ¿entienden? Sube la temperatura de un ambiente y la reacción homeostásica, ¿qué es lo que nos hace? Empezamos a transpirar. ¿Por qué? Porque empezamos a transpirar y se produce en la evaporación del líquido en el agua, en la superficie de la piel, se produce un mayor intercambio de energía, libera el cuerpo más energía. Entonces el transpirar contribuye a que el cuerpo mantenga la misma temperatura. Si no, lo que hace es, se empieza a calentar. Y eso atenta contra la salud del cuerpo. Es un efecto de corto plazo. Suele ser torpe, infantil, inmadura, no integrada. No integrada quiere decir que no nos integra con los demás, ¿entienden? Ni siquiera con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en ocasiones esa respuesta, algo nos enoja, nos levanta la temperatura y desde el enojo, ¿qué solemos hacer? ¿Qué suelen hacer ustedes cuando se enojan? Piénsenlo un poquito. Unos gritan, otros se callan, otros evaden, otros se van, exactamente, otros agreden, ¿entienden? Lastiman, hieren, y a veces no necesariamente al otro, porque ¿cómo se tratan a ustedes mismos en ese estado? ¿Cómo se hablan a ustedes mismos? ¿Entienden? Nos lastimamos incluso a nosotros mismos. Porque nunca de una pelea sale uno solo herido, ¿entienden? Cuando uno lastima la relación, de alguna manera siempre se lastima a uno mismo. Puede ser que el otro lo manifieste mejor, pero ¿saben qué? Si yo hago cualquier cosa que lastima mi relación, yo vivo dentro de la relación también. Entonces, de alguna manera, siempre me lastimo yo. Eso me hace sentirme mal a mí. Entonces, claro, Cristina toma distancia, habla en otro momento, pero al hablar en otro momento a veces puede ser proactivo y a veces puede ser reactivo. No está tanto en qué hacemos, sino en cómo lo hacemos. Es cómo funciona lo que hacemos, en definitiva. Porque a veces callar es lo mejor en determinado momento, si eso hace que la cosa funcione mejor. Pero a veces callar es contraproducente, ¿entienden? ¿Por qué? Porque de repente me callo, no le digo lo que siento y eso me empieza a hervir por dentro. Y me hace sentirme mal y no soy capaz de poner en palabras lo que me sucede. Entonces, como me callo, no solo yo me siento mal porque no puedo expresar lo que me está ocurriendo por dentro, sino que el otro también se siente mal porque siente que ese silencio como una herida. ¿Entienden? O sea que no es el tema de callar o no callar, hablar o no hablar. Está, cuando callamos, cómo funciona el callarme. Cuando hablo, cómo funciona el hablar. ¿Entienden?
todo lo que es el juicio de efectividad lo que determina si algo está siendo funcional o no. No es otra cosa. ¿Ok? Entonces, todo lo que hacemos es simplemente una respuesta inmediata, instintiva. Es como la aspirina. ¿Entienden? Gritamos y levantamos la voz porque eso de alguna manera sentimos que hay una presión interna y eso por un momento, por un instante nos hace sentir mejor. Como cuando le decimos al otro, lo insultamos. No, yo le dije lo que tenía que decirle porque se lo merecía. Le dije que era esto, que era aquello, ¿entienden? Ahora, no, ¿cuánto nos duró? ¿1 minuto? ¿5 minutos? ¿15 minutos? Y esa herida, ¿cuánto dura en la relación? ¿Entienden? No es el hecho tampoco de callarnos, es cómo decimos las cosas y en qué momento las decimos. Ahora, lo que es el otro camino, el del aprendiendo, lo que busca es paz. La paz no necesariamente, la paz, hablamos de la paz como un estado de armonía interior. Sentirme en paz conmigo mismo y sentirme en paz con el otro. Que es algo que se siente mucho más en mediano y largo plazo. A veces tenemos discusiones que son, hablamos de cosas que nos hacen sentir miedo exponernos. ¿Por qué? Porque el mostrarnos vulnerables al otro nos hace sentir miedo. Ese miedo, hay un aspecto nuestro, ese aspecto infantil, que lo que busca es alivio. No, ¿para qué te vas a abrir? ¿Para qué le vas a decir? ¿Para qué te vas a mostrar vulnerable? Mirá lo que te hizo la última vez. Entonces tenemos toda esa columna izquierda que nos está hablando como una radio. Toda esa radio es nuestro aspecto reactivo. Lo que busca es traer alivio. Lo que nosotros buscamos es simplemente que uno aprenda porque este camino requiere ser aprendido, a buscar una respuesta que traiga un efecto a mediano y largo plazo, de manera que la relación con uno mismo y con el otro se sienta como una relación plena y significativa. Pero eso tiene que ser únicamente surgida de una respuesta que sea de carácter maduro, de que sea carácter adulto, de que sea integrada. Integrada es que yo me integro a la relación y ayudo a que el otro se integre también, se sienta parte de la relación. Y tiene que ser deliberada y con propósito, porque si no le ponemos propósito, lo más probable es que nos vayamos por este camino del repitiendo. Y esto que nos lleva por el camino del repitiendo es algo que denominamos los patrones de vinculación, y esto nos va a hablar Santi. ¿De qué se trata? Le hago una consulta a todos los que estamos acá. Si miran para atrás en sus relaciones, en todas las relaciones que tuvieron en su vida, ¿sí? Podemos pensar tanto relaciones amorosas como relaciones familiares. Los conflictos, los desafíos con los que se han encontrado, ¿son totalmente azarosos y caóticos o pueden encontrar alguna similitud? Pueden contestarnos en el chat, ¿sí? Si fueron todos totalmente distintos o han encontrado una similitud, una semejanza entre esos conflictos o desafíos que se les presentaron en sus relaciones amorosas, familiares o afectivas. Similitud, nos dice Eve, Manu también. Similitud en Eva. Y los que no están contestando es porque no tienen ganas de contestar, simplemente porque los que han contestado, bienvenidos al club, esto es algo que nos sucede a todos, absolutamente a todas las personas, ¿sí? ¿Querés compartir el power de vuelta? Totalmente distinto, dice Silvia. Similitudes como el español, nos dice Estela, exactamente. Ahora, nos encontramos con estos desafíos y es muy fácil caer en la tentación de pensar que el problema está afuera, que es las personas que llegan a mi vida que tienen un problema en común. Ahora, sabemos nosotros, por estar metidos en el tema y estar estudiando esto,
de que para que se dé un conflicto en una relación es lo mismo que bailar el tango. El tango es un baile acá en Argentina. Se requieren dos personas. El tango no se baila solo. Y todo conflicto relacional necesita de la participación de dos personas como para darse. Entonces, cada conflicto tiene que ver con los condicionamientos que cada uno de nosotros trae a esa relación. Y como bien decía, creo que fue Paula, que nos comentó antes, que nos dijo, según algunas corrientes terapéuticas, la elección de pareja la realiza el inconsciente. Sí, hay muchas distintas corrientes distintas, valga la redundancia, muchas corrientes que hablan del origen, de cómo elegimos una pareja, de cómo se da la elección de pareja, cómo se conforma la sexualidad de una persona, pero todas tienen algo en común, más allá de cómo lo plantean, que es que los condicionamientos de nuestra infancia determinan y condicionan cómo va a ser no solo nuestra elección de pareja, sino cómo se van a dar nuestras parejas y nuestras relaciones cuando somos adultos, ¿sí? El complejo de Edipo del psicoanálisis habla esto, la teoría de la imago habla un poco de cómo conformamos una imagen de esa pareja ideal en base a lo que fuimos viviendo. Esteban, igualmente para vos, querido, muchas gracias por venir y esperamos que lo hayas disfrutado, ¿sí? Cualquier cosa nos escribís al chat. Silvia, eso aplica, pero déjame que elabore y después te lo engancho con eso si te respondo la pregunta. Un patrón de vinculación es un patrón, o sea, algo que se da repetitivamente en la vida y las relaciones de una persona, ¿sí? Que tiene su origen no solo en la infancia, sino también en la adolescencia. Este patrón va a incluir 3 elementos, ¿ok? El primer elemento va a tener que ver con estos pensamientos. Cuando decimos pensamientos estamos hablando, si estamos en el coaching ontológico, vamos a hablar de lo que es el dominio del lenguaje. O sea, cuáles son esas ideas, juicios, supuestos, interpretaciones que crean una conversación interna en esa persona. ¿Ok? Esas interpretaciones tienen que ver tanto con lo que pienso de mí, lo que pienso de mi pareja, lo que pienso de cómo una relación tiene que ser, y lo más importante para nosotros, como coaches de relaciones, cómo interpreto las conductas del otro, cómo interpreto la intención detrás de la conducta del otro. Dentro de los patrones nos vamos a dar cuenta, ante ciertas conductas de las otras personas, solemos tener interpretaciones estereotípicas. A veces son buenas, digo buenas abriendo juicio, a veces son funcionales a lo que queremos, aportan a nuestro bienestar, pero muchas veces son totalmente dañinas a nuestro propio bienestar. La manera en la que interpretamos las intenciones del otro, qué hay detrás de lo que el otro hace o lo que el otro me dice. Si les digo la palabra celos o desconfianza, van a entender muy bien de qué es lo que estoy hablando. Por el otro lado, la segunda de estas 3 aristas que tiene el patrón es lo que tiene que ver con la emocionalidad. Y esto no deja de ser muy importante en el plano de las relaciones afectivas, porque la mayoría de los conflictos en una relación de pareja van por el lado de las emociones, no tanto por el lado de los pensamientos. Son las emociones las que nos coartan, nos interfieren con la comunicación dentro de una relación de pareja. Y muchas veces habitar estados emocionales y no poder salir de ellos contamina totalmente la manera en la que vemos no solo a nuestra pareja, sino a nuestra relación, a nuestra familia, a nuestros amigos, etc. Un patrón de vinculación es algo que se establece a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Que va a condicionar muchísimo la manera en la que nos vinculamos. Tenemos las interpretaciones por un lado, las emociones por el otro, y lo que vamos a llamar respuesta reactiva, ¿sí? La respuesta reactiva es la conducta, es la acción. A ciertas interpretaciones que traen consigo un estado emocional que suele ser repetitivo, solemos tener respuestas estereotípicas, respuestas que están como configuradas adentro de nosotros como la manera de responder a esta situación. Ahora, como coaches sabemos, la realidad es neutra. La situación y su sentido lo creamos nosotros adentro de nuestra cabeza. Entonces no estamos reaccionando a lo que está sucediendo. Estamos reaccionando a lo que nosotros creemos que está sucediendo. Y se los planteo de esta forma. Levante la mano o ponga en el chat quien alguna vez en una relación de pareja
estuvo con una persona que se mostraba muy celosa o desconfiada. Una persona que asumía de su parte infidelidad en ciertas situaciones en donde eso probablemente no estaba sucediendo. Cristina nos dice que yo, Estela nos dice que yo, a mí también me ha pasado, a mí me sucedió al principio muy a la defensiva, nos cuenta Domingo, Diana también. Ahora, esos celos, ¿sí? Y la reacción que venía agregada a esos celos de la persona con la que ustedes estaban, ¿la ocasionaban ustedes? Digo, ¿ustedes ponían esos celos así, pum, los depositaban en la mente de esa persona? Lo más probable es que no. Por supuesto, hay relaciones en donde hay infidelidad, ¿sí? La infidelidad es algo que sucede, pero en el campo clínico lo que nos solemos encontrar es que muchas veces los celos y la desconfianza no van por el lado de lo que la otra persona realmente hace. Incluso uno puede desvivirse para darle seguridad a su pareja y que no alcance. Que siempre aparezca esa otra cosita, esa otra situación que despierta la duda y de esa duda nace una acusación, un juicio. Eso que la persona que vive esos celos tiene adentro es un patrón de vinculación. Es una predisposición para interpretar ciertas situaciones de una determinada manera. Esa interpretación nació y fue conformada muchísimo antes que la situación actual. Es una especie de revivir o miedo a revivir que lleva a defenderse de algo antes de que suceda. El patrón de vinculación de la desconfianza, por ejemplo, que es uno de los varios que nosotros estudiamos y trabajamos, es el que da luz a los celos, pero hay muchos otros patrones. Por ejemplo, el abandono, la dependencia, la inseguridad, la privación emocional, y podemos seguir un buen rato. ¿Okay? Hoy no vamos a ver específicamente cuáles son esos patrones, pero sí queremos dejarlos con esta idea de que los patrones están ahí. Todos llevamos patrones dentro. ¿Por qué? Porque así funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro genera esquemas de lo que es la realidad para poder predecirla. ¿Ok? El animal que puede predecir lo que va a pasar es un animal que tiene muchísimas más chances de sobrevivir que el animal que tiene que adivinarlo cada vez que sucede. Esto nos es bárbaro para la vida cotidiana. Sabemos que cuando el semáforo se pone en verde, apretamos el acelerador y vamos para adelante. Cuando el semáforo se pone en rojo, tenemos que frenar. Ahora, hay situaciones en las cuales hacemos interpretaciones y confundimos esas interpretaciones con hechos. Y al caer en esa trampa, reaccionamos a cosas que no están sucediendo. Por supuesto, Pau, que se vinculan con las heridas de la infancia. Exactamente. Los patrones de vinculación suelen tener una herida emocional como núcleo, digamos. No lo hacemos. La persona que se pone celosa, gente, no lo hace porque está aburrido, no lo hace porque tiene ganas, se sufren los celos. Lo hace porque tiene más miedo de sufrir una infidelidad que de sufrir los celos. A punto tal, y esto es lo más paradójico, irónico, poético, le podríamos decir, pero en mi opinión es muy triste, muchas veces los patrones de vinculación nos llevan a que generemos esas situaciones que tanto tememos. Porque yo les pregunto, que te ahoguen con inseguridad, que te ahoguen con desconfianza, ¿a dónde te empuja? ¿Hacia el amor o hacia el escapar a esa relación? Y muchas veces el escapar a esa relación es irse con otra persona. Y esa persona que tanto celó, una vez que la persona con la que estaba se fue con otra persona, ¿qué creen que va a pensar? ¿Qué creen que va a decir? Pueden escribirlo en el chat. Que tenía razón. Gracias, Manuel. Viste que te dije que era una o un ta. Te lo dije, yo lo sabía. Claro, ¿ves? ¿Ves que tenía Ignorando razón? totalmente el hecho de que yo estoy poniendo la misma piedra enfrente mío con la que después me voy a tropezar. Pasó lo que sospechaba, nos dice Sam. Exactamente. Claro, Hay una porque... frase que dice, a Dale, nuestros sí. peores miedos los encontramos a mitad de camino, y esto aplica mucho con los patrones de vinculación, ¿sí? Ahora, la respuesta reactiva, y se reafirma, por supuesto, la respuesta reactiva del patrón de vinculación
está muy asociada a lo que Esteban, que ya se fue, nos mencionó, que son las 3 F. El patrón de vinculación suele tener un componente emocional muy fuerte, por lo tanto interfiere con el proceso lógico. Cuando se activa el patrón en el medio del baile, a las personas les cuesta mucho actuar lógicamente. Por eso necesitamos coaching, por eso necesitamos declarar ese estado deseado y entrenarnos para ser capaz de atravesar la brecha y llegar a él. No alcanza con darnos cuenta, no alcanza con reconocer de que esta desconfianza, estos celos, esta inseguridad viene de mi infancia. Tengo que ser capaz de entender dónde está el déficit y cómo cubrirlo. Cómo suplir el déficit que hace que este patrón, que es una interpretación, tome cualidad de verdad o de hecho y contamine totalmente mis vidas. Mis relaciones o las relaciones de mi vida. ¿Algo que quieras sumar sobre esto? No, es tal cual, digamos. Y esto viene a lo que hablábamos antes del tema de la reactividad. A ese aspecto primitivo o infantil nuestro, lo que busca es la certeza. Porque fíjense, en la supervivencia, la certeza nos hace quedarnos tranquilos. No somos felices, pero nos ponemos la mantita a los pies, ¿entienden? Entonces, fíjense, incluso hasta desde lo lingüístico, lo malo conocido es mejor que el bueno por conocer, ¿entienden? Sí. O no Ese seré es feliz, pero tengo razón. exactamente, o no seré feliz, pero tengo marido. Eso no es Entonces, una obra de fíjense teatro. desde lo lingüístico cómo hay toda una multiplicidad de creencias que sostienen este tipo de respuestas, ¿entienden? Y nosotros lo que hemos desarrollado como para llevar a la gente a que reconozca, porque esto es algo que nos pasa a todos, no es algo que les pasa únicamente a los clientes que vienen a nosotros, esto no sucede a todos. El primer paso en el método DAR que hemos desarrollado es la D de darse cuenta. El darse cuenta es que hay cosas que nos pasan que no están alineadas con crear una relación dichosa con otra persona, ¿entienden? Sino que están alineadas con otra cosa. Para lograr eso, lo que hemos desarrollado es una herramienta que nosotros llamamos el norte, que lo usan todos los clientes, tanto los clientes que vienen de manera individual como los que vienen en pareja. Porque el norte es la capacidad de encontrar el para qué. El para qué es aquello que le da sentido a la relación, pero que ellos puedan encontrarlo en su lenguaje, en sus términos, de una manera clara y específica. Y que para eso, para lograr este norte, puedan identificar cuáles son los valores. En el caso de parejas, cada uno de ellos requiere desarrollar como para mantenerse alineado con este norte. Este norte no es un lugar donde llegar, porque la felicidad no es algo que está en el futuro. La felicidad es algo que está en el aquí y ahora. Pero uno requiere ser capaz de expresar de qué manera es el camino que yo quiero recorrer en mi relación. Porque ¿saben qué? Yo no he conocido hasta ahora, las 2 veces que yo me casé, nunca nos preguntamos para qué nos casábamos. ¿Cuál era el propósito de casarnos? Algunos hablarán de sí, para formar una familia, pero ¿cuánta gente forma familia y se divorcia de la misma manera? Para tener hijos, yo tenía hijos, ¿entienden? Y me había divorciado. Para tener una casa, habíamos logrado tener una casa. Para tener una vida próspera, habíamos logrado tener una vida próspera. Las metas materiales no son ni malas ni buenas. A ver, si me dan a elegir, yo prefiero tenerlas, ¿entienden? Pero en definitiva, eso no es lo que le da sentido a una relación afectiva. Lo que le da sentido es cómo te sentís en el espacio con el otro, en el espacio que habitás con el otro. Entonces, el norte, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite ser capaces de facilitar un proceso y llevar a la relación de este estilo de relación, de este hábito de relacionamiento, volver a este hábito de relacionamiento. Es ser capaz de transformar una relación de pareja en un equipo de aprendizaje,
Eso es lo que lo llevamos, a que aprendan juntos. Y en el caso de una pareja es maravilloso porque se sostienen de a dos, ¿entienden? En ocasiones, de a dos es mucho más fácil que de a uno. En ocasiones no. Pero por lo general sí. Y no es que a todos los que vienen individualmente les cueste, pero al armar un equipo de aprendizaje se ayudan mutuamente. Cuando uno está solo y uno se pone rengo, ¿entienden? No tienen con quién apoyarse. Entonces, cuando uno arma un equipo de aprendizaje en una relación afectiva con un otro, es extraordinario cómo se potencia el crecimiento. Para eso hemos desarrollado toda una cantidad de recursos muy simples que lo que hacemos es empoderar a los clientes para que ellos aprendan por sí mismos. No le decimos lo que tienen que hacer, simplemente facilitamos un método para que las respuestas surjan de ellos mismos. Y hemos creado un método que hemos llamado el método DAR, que es este método de aprender a darse cuenta de lo que a uno le pasa, aprender a crear una apertura, un espacio entre eso de que me pasa y yo, de manera que yo pueda decidir con independencia de las cosas que me suceden, de manera que pueda encontrar la R, que es respuestas efectivas a cada situación, porque las respuestas son únicamente las que surgen del cliente. Y esto nos hemos nutrido de muchas perspectivas más allá del coaching, creando un método holístico en lo que es coaching ontológico, psicología integrativa, coaching por valores, PNL, y todo esto creando un método, este método que hemos llamado el método DAR. ¿Ok? Y a ver, yo les digo, ¿cómo empezó todo esto? Yo en el 2011, yo ya estaba formado como coach ontológico y hace muchos años que me dedicaba al rubro, al área empresarial. Lo que hacía era entrenar y coachar equipos de ventas. ¿Okay? Trabajé muchos años en áreas de marketing y ventas, tanto de multinacionales como de pymes, entonces era un área que más o menos manejaba, me formé como coach y luego me contrataban como para eso. Y en el 2011, no sé si se acuerdan, si bien no había pandemia, la cosa andaba muy complicada en términos económicos en Argentina. Y después de 11 años de casados y una crisis bastante prolongada con mi actual mujer, decidí divorciarme por segunda vez. La primera vez fue con la mamá de Santi. Y ahora decidí divorciarme por segunda vez. Y era como volver a ver la película, ¿entienden? Y decía otra vez sopa y no sabía cómo dejar de hacerlo, que eso era lo peor de todo. No sabía cómo salir de esa película. Y decidimos poner en venta nuestra casa y dijimos, bueno, se lo comunicamos a nuestros hijos, nosotros tenemos una familia ensamblada, está Santi, que es de mi lado, está Lucas, que es del lado de mi mujer, y Paloma, que es nuestra. Se lo comunicamos, pusimos el cartel en venta de la casa y dijimos, bueno, vendemos la casa, repartimos todo, cada uno por su lado. Estábamos tan mal económicamente que nuestros padres ya habían muerto, ninguno tenía oportunidad de irse a la casa de los viejos por un rato, no. Dijimos, se vende la casa y listo. Justo los que viven en Argentina se acordarán del 2011, estaba Kicillof, el que es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, como ministro de Economía, y dictaron el cepo cambiario, el primer cepo cambiario, que se paralizaron la compra y venta de dólares. Y eso produjo una inmediata paralización de la venta de las propiedades. Queríamos vender la casa, divorciarnos, nadie venía a ver la casa. Y así pasaron 6 espantosos meses. Yo ya no veía la luz al final del túnel, ¿entienden? Porque esto era un infierno ya. No hablábamos, sino que a los gritos era todo un infierno esto. Ese fin de año, yo no soy una persona religiosa, no practico ninguna religión, pero ese fin de año
tuve un llamado interno, pónganle el nombre que quieran, una voz interna que me dijo, aplica coaching a tu relación. Yo ni siquiera sabía que coaching se podía aplicar a otra cosa que no fuera empresa y deportes, pero fue tan claro el llamado, ¿entienden? Que no pude ignorarlo. Y ese día tomé coraje y le dije a mi mujer gorda, le digo, ¿por qué no? A ver, peor de lo que nos llevamos, no podemos llevarnos, ya destruimos todo lo que construimos. ¿Por qué no damos una vuelta y charlamos? Le dije. No le dije que iba a aplicar coaching a nuestra relación, sino ustedes se imaginan si alguna vez quisieron hacerlo con una pareja o alguien cercano, se imaginan la reacción, ¿no? Así que me cuidé de no decirlo, pero ese día salí a caminar con mi mujer y me dejé guiar intuitivamente en un proceso de coaching. Y ese mismo día, haciendo cosas que yo nunca había hecho, pero yo me dejaba guiar, ¿entienden? No sabía muy bien cómo hacer, pero me dejaba guiar y ese mismo día, después de 3 horas de caminar, volvimos tomados de la mano cuando hacía meses que no nos tocábamos ni con un palo. Ese mismo día decidimos darnos una nueva oportunidad. Seguimos con todo esto, yo sin decirle nada, claramente, pero haciendo como procesos, juegos, cosas sencillas, y fue tan grande, tan dramático el cambio entre nosotros, que para empezar yo no lo podía creer. No podía creer que estuviéramos sintiéndonos más enamorados con la misma persona con la que nos habíamos lastimado tanto, ¿entienden? Había pensado que eso del amor se había perdido, había llegado a no ver lo que alguna vez yo decía, ¿de qué le vi a esta mujer? ¿Entienden? Y era algo que nos pasaba a los dos. Y era algo que se mantenía. No era algo que fue de un verano. Entonces yo dije, esto no me lo puedo guardar, esto es demasiado bueno para guardármelo. Esto tengo que primero aprender a hacerlo bien, porque claramente con mi mujer me había salido bien, pero si me decían qué fue lo que hiciste, no hubiera sabido explicarlo ni hacérselo a otros, ¿entienden? Entonces, bueno, busqué el único lugar en aquel entonces que había para estudiar era el Relationship Coaching Institute en Estados Unidos. No había otro lugar, era en inglés. Por suerte tuve la posibilidad. Yo hablo inglés, así que no me costó. Sí me costó digamos, me dolió la billetera porque era en tabla, en dólares americanos, economía americana. Así que me costó, pero ¿saben qué? Enseguida me empezaron a venir los clientes. Y cuando empecé, lo que me salía inicialmente eran las herramientas del coaching ontológico que había aprendido. Y había cosas que no entendía. Recién cuando fui aprendiendo bien a hacerlo a partir de la especialización, empecé a entender que había cosas, porque yo aparentemente los ayudaba a que ellos encontraran la solución, venían a la semana otra vez con otro problema, ¿entienden? El problema aparecía en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que encontré? Realmente, o me especializo bien en esto, me especializo bien y aprendo bien, o si no va a ser siempre cuestión de poner parches. Los parches lo que hacen, sí, traen alivio, pero no traen soluciones. Ese es el tema. Muchas veces nos confundimos porque los procesos son de corto plazo, entonces ponemos un parche que por ahí funciona por unos meses, pero después vuelve a aparecer. Entonces, el encontrar soluciones fue algo que todavía ayudó mucho más cuando hace unos años se incorporó Santi al equipo y empezamos a trabajar trayendo, nutriéndonos con herramientas de otras vertientes, sobre todo lo que es psicología integrativa, que es la especialidad de él. ¿Okay? Él después se formó en coach. Así que, muy bien. Dejamos un espacio ahora como para preguntas y respuestas, todo lo que quieran preguntarnos, encantados, lo que se les Cualquier ocurra. consulta, pueden poner por el chat, pueden abrir el micrófono directamente. Estamos acá para contestar. Cris nos dice el poder de la conversación asertiva. Sí,
La comunicación claramente es la esencia de toda relación. De pareja, de amigos, incluso laboral, digamos. Gran parte de lo que hacemos es ayudar a los clientes a encontrar una nueva manera de conversar, una nueva manera de comunicarse, que justamente abra las posibilidades que tienen cerradas hasta este momento. Pero no es simplemente, Cris, la comunicación asertiva desde el punto de vista de coaching ontológico. Es la comunicación emocional, donde eso es mucho más importante que simplemente la comunicación a un nivel racional o cognitivo. Podemos entender a este nivel lo que el otro está haciendo, pero si no, el otro no se siente comprendido a este nivel, en una relación afectiva, la conexión emocional es mucho más importante que la conexión cognitiva. Uno puede no entender para nada. ¿Saben qué? Yo he renunciado a entender a mi mujer, pero he logrado que ella se sienta comprendida a este nivel. ¿Por qué no la entiendo acá? Porque somos muy diferentes, ¿entienden? Y ella claramente tampoco no entiende muchas cosas de mí. Y eso de ser diferentes es lo que nos hace un extraordinario equipo de aprendizaje. Porque al ser diferentes, cada uno de los dos amplía su mirada, su perspectiva a partir de la mirada del otro. Paula, ¿qué ibas a decirnos? Hola, ¿qué tal? Sí, yo tenía una consulta respecto por ahí el temario para desplegar por ahí un poco más, bueno, qué es lo que se ve o que veríamos en la formación. Por ejemplo, se aborda lo que es, no sé, comunicación violenta o de repente se aborda temas de infidelidad, o sea, como en concreto algunas temáticas, o en realidad no es el foco, como para por ahí no, conflictología en general, digamos, ¿no? O cómo lo abordan ustedes. Sí, no, lo que tiene que ver con comunicación violenta, si lo estás situando dentro del plano de violencia de género No, no es coachable, digamos. Ok, listo. Hacemos esa aclaración no, igual no, por si no. alguno más tenía la Buenísimo. duda, ¿sí? Todo lo que tiene que Sí, ver con sí. violencia de género se lo llevamos a otros profesionales, psicólogos, incluso abogados en ciertos casos. Lo Ok. otro que decís, Pau, las temáticas específicas que vemos varían dependiendo si estamos en la especialización y en el máster. En la Ah, especialización pasamos el foco más a lo individual y cómo lo individual genera una dinámica entre los dos. Entonces, no es que vemos infidelidad, sino que vemos los patrones que llevan a alguien a ser infiel y los patrones que llevan a alguien a tener una cierta sensibilidad hacia las conductas que pueden ser interpretables como infidelidad, digamos. En el segundo nivel de formación, ahí vemos lo que son las dinámicas relacionales. Y ahí sí vemos más temáticas específicas. Digamos. La está idea de nuestra buena. formación, decime y te sigo contestando. No, la idea, no te quise interrumpir. La idea, Pau, es entender primero a las personas individualmente y después entender cómo eso genera sistémicamente una dinámica. Bien. Vamos desde lo micro a lo macro, digamos. Sí, está dentro de los objetivos, está descrito así y era una de las dudas, porque también, bueno, se menciona esto de cómo facilitar el proceso a los clientes que pueden venir una pareja con una determinada problemática. Entonces, nosotros en tal caso, si bien los ámbitos de acción son los que mencionaron al comienzo, pero si viene una pareja con determinada, porque tiene X problema en apariencia, de comunicación, ¿vemos casos como para poder darle ese abordaje o es desde el 1 a 1? Porque ahí cambia, ¿no? Nosotros vemos durante la formación muchas sesiones reales que hemos grabado nosotros y pedido autorización a los clientes. Entonces, vamos a ver cuestiones específicas, pero la idea de nuestro método siempre buscamos que sea lo más universal que se pueda, porque más allá de que no hay un sinfín de conflictos relacionales, en realidad suelen ser bastante típicos o repetitivos, lo que nosotros buscamos es que no dependa de qué tanto sabe el coach sobre infidelidad o sobre adopción o sobre esto, sino que sean herramientas que
puedan hacer que la pareja tenga esas fortalezas necesarias para, más allá de cuál es la cuestión, poder llegar a resolver. ¿Se entiende un poco Sí, la sí, sí, idea? sí. Sí, Digo, sí. queremos generar y aportar herramientas que sirvan para resolver todos Cualquier tipo. los estilos. Exacto. Ahora, por supuesto, hay cuestiones que sirve más saber que otras, pero cuando vamos a eso, nosotros enseñamos los factores, no los resultados de esos factores. Porque si nos ponemos a hablar de infidelidad, vamos a hablar de cuáles son las causas de la infidelidad. Y esas causas de la infidelidad también traen otros conflictos. Entonces, más que ir desde el resultado final hacia el origen, vamos directo al origen. Y ahí te enseñamos. Nombré alguno como ejemplo, ¿eh? Lo sé, Pablo, sé, y nombraste además uno de los más importantes, Ponele. digamos, y típicos. Sí, sí, sí. Exacto. Y por último, bibliografía. ¿Es material generado por ustedes? ¿Hay apoyo? No sé, ¿cómo manejan ese tema? ¿Hay sugerida? ¿Lo suben a la plataforma? Y Antes que nada, me encanta la gente curiosa como vos, porque soy el director académico y me encanta que me vengan con estas dudas. Pau, gracias. Sí, la gran parte del material que tenemos es texto bibliográfico que nosotros hemos citado y hecho apuntes sobre eso, para ayudar a los alumnos a bajarlo a tierra, porque algunos textos son un poco complicados, otros no tanto. Por ejemplo, Lenguajes del Amor de Gary Chapman es algo que pasamos el libro directamente, que lo lean tal cual desde la fuente. Cosas más distintas, como son textos psicológicos, nos hemos tomado el trabajo de escribirlo, mecharlo con el coaching, para que se entienda el sentido que le queremos dar a estas ideas psicológicas. Porque si te paso el manual de psicología tal cual, no vas a entender cuál es el fin con el que estás leyendo eso. Entonces sí, te diría que el 80% de lo que aportamos como material fue escrito por mi viejo y por mí. Está basado muchas veces en experiencia del campo y en otros autores, por supuesto. Pero después, si te damos un texto de Rafael Echeverría, te damos el texto de Rafael Echeverría. ¿Te acordás algún otro autor que demos así, tal cual el texto? Freddy La Kaufman. mayoría están reapuntados por nosotros, digamos. Sí, a ver, te diría, salvo en 3 casos, creo. El resto es textos elaborados por nosotros y que se entrega todo y se descarga semanalmente de lo que va a ser la clase de la semana que viene. Una semana antes, cada uno descarga todo el material de lo que va a ser la semana siguiente. ¿Ok? Hay todo un manual de facilitación donde hemos desarrollado y creado toda una cantidad de recursos en términos de, para empezar, pautar, porque como es un proceso de entrenamiento, está mucho más pautado, no son sesiones de conversación, no son horas de conversación, es un proceso en donde ayudamos a una persona o una relación afectiva de cualquier índole a que ellos aprendan primero a encontrar cuáles son esas cualidades interiores que cada uno las encuentra para sí mismo, no lo dice el coach. Cada uno las que tiene que desarrollar para poder alinearse mejor con ese camino. Simplemente la acompañamos en ese proceso de ese desarrollo. Y en la medida en que cada uno la empieza a desarrollar, la cosa se vuelve mucho más sencilla. Uno de los aspectos es, por ejemplo, es el tema de que ellos aprendan a conversar entre ellos. La conversación es un eje. Entonces hay todo un proceso guiado de cómo facilitar ese proceso a los clientes y cómo van a irlos aprendiendo. Pero el coach lo único que hace es, de una manera guiada, genera contexto. Es mucho más el cómo hablan lo que hablan. De qué hablan lo ponen los clientes. Entonces, todo el material fue desarrollado, todo lo que es facilitación lo desarrollamos nosotros, excepto en 2 casos, diría que en 2 capítulos, todo el libro de estudio lo hemos escrito nosotros. No sé, ¿responde eso a la pregunta, Pau? sí, sí, sí. Bárbaro, gracias. No, por favor. ¿Qué más, mis amigos?
Yo tengo más. Hola. Ay, Bueno, ahí Vamos le... con Cris y después volvemos con vos, Pau. Dale. ¿cómo están? Buenas noches. Yo entré un poco tarde y no sé si me perdí más o menos cuánto es la duración del curso. Bueno, no sé si ya lo habían nombrado, pero bueno, para saber un poco de eso. No, Cris, no lo nombramos, está muy bien la duda. No era nuestra intención ponernos a hablar de la formación acá, pero ya que tienen las dudas, chicas, contestamos todo. El curso tiene una duración de 9 meses, son 38 semanas, digamos. Dependiendo cuándo lo arranques, nosotros siempre hacemos 2 semanas de vacaciones, de descanso, por así decir, en la mitad del año y 2 semanas en las últimas semanas del año, digamos. Todo lo que tiene que ver con Navidad y Año Nuevo. Pero el curso de por sí, sumando esas 2 semanitas, si te tocan, tiene una duración de 9 meses. Ya que estamos, le contamos, la próxima formación que estamos arrancando es en mayo, que se va a cursar los jueves a la noche, ¿no? Sí, Jueves de el 5 de mayo. 8:30 a 11 de la noche, horario Argentina. En este momento no me acuerdo la diferencia de horario, así que si son de otro país, pregúntenos por WhatsApp y les decimos. ¿Alguna duda más, Cris? Ya cuando me empiecen a salir les digo. Dale, perfecto. Gracias. Pau, ¿qué te había quedado pendiente? No, yo también hincapié en la formación, básicamente. La certificación, ¿no? Y el procedimiento o el proceso para poder aprobar, más allá de la asistencia y demás, ese proceso parcial de 2 sesiones, son personas que elegiríamos, llegado el caso, nosotros, lo asignan ustedes, hay voluntarios o no sé, cómo es ese proceso, y si son ustedes dos quienes entrenan y facilitan toda la formación, o dependerá de la temática, puede haber alguna persona más. Te contesto y te cuento cómo lo estamos haciendo exactamente con la última formación, que te va a responder todo lo que me consultaste. Las personas las eligen ustedes, pero ejemplo, ahora tenemos un grupo formándose que son 15 alumnos. ¿Qué es lo que hicimos? De esos 15 hacemos 3 subgrupos de 5 personas, ¿sí? Cada subgrupo va a hacer una ronda de feedback sobre las sesiones de los integrantes de su grupo. Nosotros y los 2 staff, siempre solemos tener 2 staff o asistentes en la formación, digamos, para que nos acompañen, nos ayuden a hacer las dinámicas y para que sirvan de asistentes para los alumnos también. Pero, ¿por qué los dividimos en subgrupos? Porque capaz no tenés el tiempo para ver las sesiones de 15 personas en una semana, digamos, pero te da el tiempito para ver las sesiones de 2 compañeros o 3. Entonces, siempre vas a estar recibiendo el feedback de los entrenadores, de los asistentes y de 4 de tus compañeros, digamos. Las personas las elegís vos, pero lo que hicieron en este grupo, que es sumamente útil, es hacen como una especie de pool de personas que aceptan atravesar esta experiencia. Por supuesto, las sesiones de certificación no se suelen cobrar. Entonces, es un ganar-ganar que se hace entre el coach y estos clientes, digamos. Es lo que han hecho. Capaz una persona consigue 4 clientes que están dispuestos a hacerlo, entonces los ofrece a su subgrupo y entre los del subgrupo se van consiguiendo clientes entre todos. Es muy raro que las personas no consigan clientes. Generalmente el que no consigue clientes, como sabemos en el coaching, es porque no quiere. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que se me escapó, Pau? No, esto de si facilitaban ustedes, o de repente, según la temática, por ahí se sumaba alguna otra persona y demás. Casi todo lo damos nosotros, pero tenemos colegas que la verdad que son cracks, son muy buenos en las cosas que hacen. Por ejemplo, tenemos una colega que es máster en sexología, una colega de Puerto Rico que está en nuestro equipo, y a veces cuando hay temáticas que van más por el lado de lo sexual, le damos el micrófono a ella porque claramente tiene mucho más valor para aportar que nosotros, que ninguno de los dos es sexólogo. Pero esos son casos excepcionales, digamos. Generalmente somos nosotros dos que llevamos adelante todas las exposiciones. De todas las maneras, todos los staff son Master Coach en relaciones afectivas de nuestra escuela. Están todos, han hecho hasta la máxima, el máximo grado de estudio, digamos. Claro, porque en realidad es
este es el primer nivel, como explicabas vos antes, Santiago, después ya sería el otro paso, es Master Coach, Sí, ¿no? Ok, sí. gracias. Exactamente. Cristina pregunta del coaching observado, Sam. ¿A qué te referís, Cris, específicamente con eso? Si hay, por ejemplo, prácticas de algún coaching de pareja o de relación y se hace eh, dentro de esa práctica un coaching observado, si hay alguien que está coachando Justo se cortó, ¿no? ¿Nos escuchás, Cris? en el momento y nosotros se cortó. Sí, Se me ha- igual Sí, sí, ahí creo sí. que entendí la idea, digamos. Por un lado, tenemos muchas sesiones grabadas nuestras donde ejecutamos las dinámicas y eso se lo mostramos a los alumnos. Por supuesto, se lo mostramos con un grado de confidencialidad, no son cosas que quedan grabadas, son experiencias que hacemos en la clase. Entonces, le mostramos a ustedes cómo nosotros hemos ejecutado estas dinámicas. Después, hacemos role-playing dentro de la clase. Recreamos ciertas dinámicas, los alumnos haciendo de clientes y los mismos alumnos de estudiantes haciendo de coaches. Hay algo que estamos empezando a implementar, pero cuesta un poco porque tenemos alumnos de distintos países y a la gente le cuesta. Rosana, los costos varían dependiendo del país porque hay distintos estilos de moneda. Entonces te invito a que le escribas a Ignacio al chat, que digas, pues él se va a dar cuenta de dónde sos por tu número de teléfono, y él te va a pasar el precio para tu país, ¿sí? Algo que estamos empezando a implementar, pero sinceramente estamos terminando de ver cómo hacerle la vuelta, es mandar a los alumnos a hacer prácticas fuera de curso, que las tengan que grabar y compartir. Pero ahí estamos necesitando otro nivel de logística. A nosotros nos gusta más hacerlo dentro de la clase. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de frenar como si fuera una película y hacer comentarios y dar feedback en el momento, digamos. Entonces, viste que hiciste esto acá y pasó esto, bueno, podríamos llevarlo por acá, hacerlo de esta manera, etc. ¿Respondes un poco la duda, Cris? Gracias, Sí, sí, Domingo, sí, y totalmente, gracias. Manuel, igualmente, un gusto que estés acá, hermano. Y después en las sesiones de certificación, cada uno trabaja con clientes reales y esas sesiones se graban y se presentan y son observadas no solo por los compañeros de equipo de feedback, por eso se llama aprendizaje de 360 grados, porque viene gente, esta es una especialización, todo lo que vienen ya están formados, no son gente que sale del cascarón, son coaches o psicólogos. Entonces, viene gente, muchos con experiencia, y dan su feedback bajo una manera de darlo, ¿ok? Está pautado. Y a su vez, los staff y los entrenadores también dan feedback personalizado a cada estudiante. Entonces, uno ahí ayuda a otros a aprender y uno aprende de todo el equipo. Entonces, por eso se llama aprendizaje de 360 grados. Es la parte más linda del curso, digamos. Es hermoso. Digo eso porque es la parte en la que nosotros no tenemos que exponer y llevar adelante las dinámicas, y estamos todos dándole feedback a todos. Pero tenemos que matarnos viendo grabaciones de sesiones. Así que... Definitivamente, Pau, es algo que se puede conversar. Habría que ver cuántas, no llegarías a venir, pero tenemos grabaciones de todas las clases, así que no te hagas drama por eso. No, Claro. lo decía por la asistencia y eso, bueno, te escribí en privado por esto, que estoy media complicada, pero bueno, después en todo caso lo... Perdóname si lo No, no, llevo no a me colación molesta, así, yo es para... que No, no, claro, pero para saber está bueno porque le puede servir a otro. sí, en la que arrancamos en febrero, por ejemplo, hay una muchacha de México que no pudo venir a las primeras 5, entonces las tuvo que ver por grabación y recién en la 6ª clase se sumó al resto del grupo. Y sigue funcionando armónicamente igual, digamos. Gracias. A vos, Pau. Bueno, ¿vamos cerrando? ¿Te parece, Vamos pelado? cerrando. Bueno, mis amigos, ha sido un placer compartir esto con ustedes, verlos acá y poder conversar. Así que nosotros estamos repitiendo, estamos haciendo otro workshop más adelante, más o menos en 3 semanas, mes. ¿no? ¿Un mes? ¿3 semanas, un mes? Mes. Sí. Sí, creo que el 20 de abril.
Así que, bueno, si quieren venir, después se registran al workshop como hicieron con este. ¿Ok? Cualquier cosita nos escriben por WhatsApp a la escuela, a Ignacio o a Sofía. Así que y con gusto ellos evacúan todas sus dudas. ¿Listo, mis amigos? Ha sido un gusto. Gracias. Gracias a chicas, un todos. gusto Buenas conocerlas. noches. Gracias. Que estén muy bien. Igualmente.